Nadie imaginaba que detrás de la voz dulce y melancólica que marcó a toda una generación existía una historia de fracturas internas, acuerdos rotos y un silencio impuesto que durante años escondió la verdad. Pero hoy, todo sale a la luz. Esta es la cara oculta de La Oreja de Van Gogh. Traición, desaparición calculada y una verdad que, hasta ahora, nadie se atrevía a contar. Desde fuera, La Oreja de Van Gogh parecía o típico conto de fadas musical. 5 jóvenes talentosos unidos por amizade e suceso precoce. Mas por trás das câmeras, a historia era outra. Un material de tensoes, segredos e decisões tomadas nos bastidores sem que o público percebese. A ascensão meteórica da banda coincidiu como fortalecimento de uma figura central. Amaya Montero, cuja voz se tornaría a marca registrada do grupo, mas tamén o epicentro de un conflito silencioso que se arrastaria por anos. En cuanto as radios explodían con seus hits, dentro do grupo crescia sen sacao de que Amaya não quería apenas cantar. Ela quería controlar. Relatos de pessoas próximas afirman que Amaya frecuentemente exigía mudanzas en letras, melodías e até estrategias de imagen, gerando atritos constantes con Xavi, Pablo, Álvaro e Aritz, que se sentían apagados en cuanto Milla transformaba a Amaya na estrela absoluta. A dinámica ficou tão desequilibrada que, en entrevistas antigas, membros da banda parecen tensos, escolhendo cuidadosamente cada palabra ao falar dela. O público vía cumplicidade. Por dentro, a convivencia era unha batalla de egos, exaustao e silencios forcados. Como tempo, pequeños desacordos se transformaron en discusiones duras nos bastidores, especialmente cuando Amaya comecou a expresar o desejo de seguir carreira solo, insinuando que a banda limitaba seu potencial artístico. A gota de agua teria vindo quando ela decidiu, sen consultar ninguén, recusar certas propostas comerciais que beneficiariam todo o grupo, alegando que não estaba á altura de súa imagen pessoal. Fontes próximas afirman que esa atitude detonou unha crise interna irreversible, levando a reunións tensas nas quais ficou claro que a Relacao estaba quebrada. Mas o máis surpreendente vio depois, o pacto de silencio. Quando Amaya finalmente deixou La Oreja de Van Gogh, a versa oficial falaba en decisão amigável, mas por trás disso había un acordonado declarado para evitar desgastes públicos e proteger o legado comercial da banda. Amaya desapareceu por meses, enquanto o grupo buscaba desesperadamente unha nova vocalista para salvar a carreira. E entao surgiu Leire Martínez, non como substituta, mas como símbolo de que a historia precisaba continuar, mesmo que metade do mundo aínda acreditase que Amaya había sido vítima e non peca chave de súa propia saída. Hoxe sabemos que esa transicao foi tudo menos tranquila. Preso de gravadoras, perda de contratos e até ameacas de rompimento definitivo da banda. Nada disso foi contado ao público. Até agora, tras la marcha de Amaya Montero, los fans creyeron que se trataba simplemente de una diferencia artística. Pero la verdad fue mucho más amarga y compleja. Su repentina desaparición de los medios no fue fruto del descanso ni de una estrategia. Como muchos imaginaban, fue consecuencia directa de una espiral emocional desatada por los conflictos acumulados dentro de la banda. Su entorno afirma que, en los últimos meses, Amaya estuvo al límite, llantos entre bastidores, cancelaciones de última hora y fuertes discusiones con miembros del equipo técnico, quienes afirmaban que llegaba tarde, desmotivada, algunos días completamente inaccesible. Se decía que Amaya se sentía perseguida dentro del grupo, creyendo que los demás miembros conspiraban para debilitar su imagen, mientras que sus compañeros afirmaban que solo intentaban mantener un equilibrio mínimo para que el grupo no se desmoronara. El ambiente se deterioró tanto que la discográfica intervino, exigiendo reuniones de emergencia a las que Amaya se negaba a asistir si todos estaban presentes, solicitando conversaciones individuales que solo aumentaron la desconfianza. El rumor más polémico de la época fue que Amaya había acusado a una de las integrantes de manipular a los medios en su contra, insinuando que alguien interno estaba difundiendo notas y rumores perjudiciales, algo que el grupo siempre negó, pero que, según expertos de la industria, creó un clima insoportable e insalvable. La tensión se intensificó cuando Amaya empezó a usar las entrevistas de forma velada para enviar mensajes, insinuando que había sido silenciada durante años y que muchas de sus ideas fueron descartadas sin explicación. Estas declaraciones, aunque discretas, eran imposibles de ignorar, y la banda las interpretó como una auténtica violación de la confianza. Algunas integrantes incluso consideraron pausar sus carreras indefinidamente, temiendo que el escándalo explotara antes de encontrar la manera de reorganizar el futuro del grupo. La prensa, percibiendo el extraño ambiente, comenzó a especular, pero la discográfica impuso una barrera férrea. Nadie podía hablar, nadie podía confirmar nada. La verdad solo existía entre bastidores,
en conversaciones susurradas, mensajes borrados y decisiones tomadas en reuniones a puerta cerrada, donde el nombre de Amaya siempre era el elefante en la habitación. Al mismo tiempo, Amaya se enfrentaba a una de las etapas más difíciles de su vida personal. Amigos cercanos cuentan que se aisló por completo, distanciándose incluso de antiguas relaciones. La separación de la banda marcó más que un cambio de carrera. Marcó una ruptura emocional, cuyas consecuencias serían visibles años después en entrevistas marcadas por lágrimas, declaraciones amargas y la sensación de que algo profundo nunca se resolvió. A día de hoy, muchos dicen que Amaya sigue cargando con las cicatrices de ese periodo. Cicatrices que nunca se han explicado del todo al público, pero que han influido en cada paso de su carrera en solitario desde entonces. Cuando Amaya finalmente reapareció tras su periodo de silencio, el público imaginó que volvería renovada y lista para su carrera en solitario. Pero entre bastidores, aún resonaban un reguero de decisiones controvertidas y resentimientos. El lanzamiento de su primer álbum en solitario coincidió con una serie de entrevistas en las que, por primera vez, dio claras señales de que su salida de la oreja de Van Gogh no había sido tan amistosa como todos creían. En uno de estos momentos, cuando le preguntaron por extrañar a la banda, Amaya hizo una larga pausa y respondió con una sonrisa tensa. La vida te enseña quién está contigo y quién no. Esto se interpretó como un golpe directo a sus antiguos compañeros, quienes evitaron hacer comentarios públicos, pero que, según fuentes internas, estaban profundamente molestos. En cada entrevista, Amaya dejó escapar fragmentos de amargura. Habló de ideas robadas, falta de reconocimiento e incluso de gente que no soportaba ver a una mujer al frente. Estas insinuaciones fueron interpretadas por muchos como intentos de reescribir la historia, alimentando un clima de rivalidad que, aunque nunca se reconoció, se hizo cada vez más evidente. Mientras tanto, el grupo, ahora con Leire Martínez, luchaba por demostrar que podía sobrevivir sin su icónica vocalista. La presión era inmensa. Los críticos decían que la banda había perdido su identidad y que Leire no era más que una imitadora traída para apagar el fuego. Entre bastidores, la llegada de Leire fue aún más tensa de lo imaginado. Recibió instrucciones estrictas de evitar cualquier comentario sobre Amaya y se le indicó que actuara como si continuara lo que ya existía, no como si reemplazara a alguien. Esto no impidió, sin embargo, que los fans de Amaya la atacaran en redes sociales, insinuando que ella era la culpable de la separación, algo que, según sus allegados, causó un gran impacto emocional en la nueva vocalista, quien lloró varias veces antes de los conciertos, temiendo no estar a la altura. Y por si fuera poco, empezaron a circular rumores explosivos. Supuestos mensajes de miembros de la banda expresando irritación con Amaya, contratos rescindidos por exigencias consideradas exageradas, e incluso acusaciones de que la banda había firmado un acuerdo interno para no mencionar nunca ciertos episodios de su tiempo con ella. A día de hoy, nadie sabe exactamente qué contenía ese pacto, pero fuentes cercanas afirman que abarcaba desde crisis durante las giras hasta incidentes personales que, de revelarse, podrían arruinar sus carreras. En medio de todo esto, Amaya mostraba signos de fragilidad. Su comportamiento errático en algunas actuaciones en solitario alimentó las especulaciones sobre su salud emocional, algo que siempre negó públicamente, pero que resurgió con frecuencia entre bastidores. A pesar de todo, ella seguía afirmando que había tomado la decisión correcta, mientras que la banda insistía en estar más unida que nunca. Lo cierto, sin embargo, es que ambos bandos libraban una guerra silenciosa, llena de indirectas, viejos rencores e historias que, hasta el día de hoy, nunca se han aclarado del todo. Con el paso del tiempo, la narrativa se volvió aún más fragmentada y misteriosa, revelando una secuencia de episodios que nunca salieron a la luz oficialmente. Uno de los momentos más polémicos ocurrió durante los preparativos de una de las últimas giras de Amaya. Según miembros del equipo técnico, hubo un ensayo crucial donde la tensión estalló de forma irreversible. Amaya supuestamente llegó visiblemente irritada, alegando que una nueva versión de una de las canciones había sido modificada sin su autorización. La discusión subsiguiente se describió como una batalla verbal, donde se intercambiaron acusaciones por ambas partes. Ella afirmó que le habían faltado al respeto como vocalista principal, mientras que los demás miembros insistieron en que ya no podían trabajar bajo su constante inestabilidad emocional. En un momento dado, un miembro supuestamente salió furioso, mientras que otro amenazó con cancelar toda la gira si la situación no se resolvía. Ese episodio marcó el inicio de una serie de reuniones de emergencia, muchas de ellas convocadas por la discográfica, que ya temía la implosión de la banda incluso antes de cualquier anuncio oficial de cambios.
Para complicar aún más las cosas, comenzaron a circular rumores de que Amaya tenía una relación problemática con alguien de la industria musical, una relación que, según algunas fuentes, influía directamente en su estado de ánimo durante las grabaciones y actuaciones. Hay informes de que esta relación estuvo marcada por celos, discusiones acaloradas e incluso interferencias en la agenda de Amaya, lo que finalmente afectó la dinámica del grupo. Algunos afirman que, en ocasiones, llegaba a los estudios angustiada por situaciones que no tenían nada que ver con la banda, pero que inevitablemente afectaban a todos a su alrededor. La banda, a su vez, también se enfrentaba a presiones externas. Contratos multimillonarios en juego, compromisos internacionales y presión mediática para mantener la calidad y el ritmo de los lanzamientos. Los miembros, aunque discretos, vivían bajo el temor constante que cualquier paso en falso pudiera desatar un escándalo público. Fuentes cercanas informan que, entre bastidores, la situación era tan agotadora que algunos incluso consultaron con abogados para conocer sus opciones en caso de que la banda se disolviera. La gota que colmó el vaso fue un incidente durante la grabación de un programa de televisión, en el que Amaya, desafiando las instrucciones de producción, alteró partes del discurso previsto e hizo comentarios considerados indirectas veladas sobre la falta de apoyo recibido. El ambiente tras la grabación fue descrito como insoportable, y los miembros del equipo comentaron que nunca habían visto al grupo tan dividido. Cuando finalmente se anunció oficialmente la marcha de Amaya, ya era demasiado tarde para salvar cualquier rastro de una relación genuina entre las partes. El silencio estratégico que siguió ocultó un colapso emocional y profesional cuyos detalles más profundos permanecen enterrados hasta el día de hoy, protegidos por acuerdos de confidencialidad y el miedo a reabrir heridas que nunca cicatrizaron del todo. Con la salida oficial completa y cada bando siguiendo su propio camino, comenzó una etapa aún más enigmática, llena de contradicciones públicas y privadas. Amaya, ya libre de su compromiso con la banda, decidió reconstruir no solo su carrera, sino también su imagen, algo que sentía distorsionado durante años. Sin embargo, la transición no fue nada fácil. Su regreso a los escenarios como solista coincidió con una ola de incertidumbre, rumores sobre su estabilidad emocional y duras críticas sobre su apariencia y actuación. En algunas actuaciones, fans y periodistas notaron que Amaya parecía tensa, a veces perdida, como si llevara un peso invisible en cada nota. En entrevistas posteriores, admitió haber atravesado uno de los periodos más delicados de su vida, dejando escapar frases cargadas de resentimiento como «No sabéis lo que he tenido que calar» y «Hay historias que algún día se contarán». Estas declaraciones, lejos de acallar las sospechas, alimentaron aún más la curiosidad pública sobre lo que realmente había sucedido en la oreja de Van Gogh. Al mismo tiempo, surgieron rumores de que Amaya tenía dificultades para mantener relaciones personales estables. Personas cercanas a ella informaron que se aislaba durante largos periodos, rompiendo el contacto incluso con viejos amigos. Algunos afirmaron que desarrolló una desconfianza casi paranoica, temiendo que cualquier cosa que dijera en conversaciones privadas pudiera usarse en su contra. Esto, al parecer, complicó incluso sus intentos de iniciar nuevas relaciones románticas, ya que Amaya arrastraba profundas cicatrices emocionales que la hacían sospechar de las intenciones de los demás. Incluso corrieron rumores, nunca confirmados, de que una expareja había intentado lucrarse vendiendo detalles íntimos de su vida tras la separación, algo que la afectó profundamente y la ayudó a fortalecer aún más su círculo de confianza. Mientras tanto, por otro lado, la banda prosperaba con Leire Martínez, lanzando canciones que rápidamente conquistaron al público. Esto irritó aún más a los fans más fieles de Amaya, quienes creían que la banda no solo había pasado página demasiado rápido, sino que también intentaba borrar la memoria de la vocalista original. Para muchos, el silencio de la banda respecto a Amaya parecía demasiado calculado, casi una estrategia para minimizar su importancia en la historia del grupo. En las entrevistas, los miembros se limitaban a respuestas genéricas como «le deseamos lo mejor» o «cada etapa tiene su momento», frases que, según especialistas en comportamiento mediático, son típicas de quienes intentan evitar reavivar conflictos internos. En medio de toda esta disputa silenciosa, ocurrió algo inesperado. Comenzaron a circular rumores de una posible reunión, alimentados por una entrevista en la que Amaya, con una mirada ambigua, declaró: «Nunca digas nunca, pero hay heridas que aún duelen». Esta frase desencadenó una oleada de teorías y especulaciones. ¿Fue una provocación? ¿Una petición de reconciliación? ¿O simplemente otro mensaje indirecto velado? Nada estaba claro. Lo que sí se sabe es que, desde entonces,
Los miembros parecen evitar cualquier tema relacionado con Amaya con aún más cautela, como si temían que cualquier palabra pudiera servir de chispa para reavivar viejos fuegos. Entre misterios, resentimientos y recuerdos fragmentados, la historia de Amaya y la oreja de Van Gogh parecía cada vez menos un capítulo cerrado y más una herida abierta que sigue sangrando, aunque discretamente, tras las cortinas de la fama. Con el paso de los años, las sombras que rodearon la ruptura comenzaron a cobrar nuevas formas, alimentadas no solo por las enigmáticas declaraciones de Amaya, sino también por episodios inesperados que involucraban a los miembros de la banda. Uno de los momentos más sonados ocurrió cuando un ex colaborador de una discográfica, durante una entrevista no autorizada, reveló la existencia de un documento interno que describía el último periodo de trabajo con Amaya como altamente volátil y emocionalmente insostenible. Esta filtración reavivó la controversia, llevando a la prensa a especular si la banda había ocultado detalles importantes para no dañar su imagen. Según este colaborador, había días en que Amaya simplemente desaparecía durante horas antes de conciertos importantes, dejando a todos tensos, sin saber si volvería o si la actuación tendría que cancelarse. También afirmó que la cantante, en ciertos momentos, se mostraba extremadamente desconfiada, creyendo que había personas dentro del equipo que querían sabotearla, lo que convertía cualquier interacción en un campo minado de emociones. Amaya nunca confirmó nada de esto, pero sus respuestas evasivas en entrevistas posteriores solo avivaron el misterio. También se publicó la famosa entrevista en la que, visiblemente alterada, declaró: «Hay cosas que un día sabréis, y no os van a gustar». La frase se viralizó, generando acalorados debates sobre qué cosas se refería. Muchos creen que Amaya insinuaba haber sido víctima de manipulación interna, mientras que otros lo interpretaron como una forma de desviar la atención de sus defectos personales. Mientras tanto, la banda, incluso sin mencionar nombres, dejó escapar comentarios sobre etapas complicadas, momentos de gran presión, dejando siempre claro que la decisión de seguir adelante había sido necesaria para su supervivencia artística y emocional. Paralelamente, comenzaron a surgir especulaciones sobre un supuesto triángulo amoroso entre Amaya y una de las integrantes, algo que los fans investigaron obsesivamente, aunque nunca se confirmó. Las teorías se alimentaron de letras antiguas, miradas captadas en entrevistas y comportamientos extraños en algunos momentos entre bastidores grabados por cámaras amateur. Para algunos, esta implicación fue detonante de muchos desacuerdos. Para otros, no era más que una invención sensacionalista. Sea como fuere, el silencio absoluto de la banda al respecto siempre parecía más sospechoso que tranquilizador. Mientras tanto, Amaya luchaba con su propia imagen pública. Sus apariciones eran cada vez más escrutadas, y cualquier temblor en su voz o mirada distante se asociaba inmediatamente con fragilidad emocional. Los críticos afirmaban que nunca recuperó del todo la confianza que tenía en el auge de la oreja de Van Gogh. Aún así, su base de fans se mantuvo fiel, defendiéndola con uñas y dientes y afirmando que había sido víctima de un sistema que priorizaba la estabilidad del grupo sobre la salud mental de la vocalista. Con tantas versiones contradictorias, la verdad permaneció difusa, oculta entre declaraciones enigmáticas, entrevistas cargadas de subtexto y un silencio estratégico que solo aumentó la fascinación del público. La ruptura, antes vista como un cambio natural en la carrera de la banda, ahora parecía un enigma complejo, lleno de resentimiento, ambiciones, secretos enterrados y cicatrices que nunca sanaron del todo. Hoy, tantos años después, la verdad sobre la ruptura entre Amaya Montero y la oreja de Van Gogh sigue envuelta en contradicciones, silencio y versiones que nunca terminan de encajar. Amaya sigue siendo una figura enigmática, marcada por altibajos públicos que no hacen más que reforzar la sensación de que algo profundo nunca se ha resuelto del todo. En apariciones recientes, alterna momentos de extrema vulnerabilidad con declaraciones cargadas de orgullo y viejas heridas, como cuando afirmó que hay historias que nunca se pueden contar porque harían demasiado daño. Esta frase, interpretada como un ataque directo a la banda, reavivó teorías sobre pactos de silencio, cláusulas contractuales y episodios tan explosivos que debieron ser enterrados para siempre. Mientras tanto, los miembros de la oreja de Van Gogh continúan su camino con Leire Martínez, manteniendo una postura discreta, casi calculada, evitando siempre cualquier referencia específica al pasado. El silencio siempre ha sido el arma más poderosa del grupo, quizás porque hablar demasiado revelaría fisuras que nunca sanarían. Los expertos en medios señalan que la banda aprendió a sobrevivir protegiendo su imagen a toda costa, convirtiendo las controversias en estrategia y lo tácito en un pilar de estabilidad. Pero,
A pesar de todo este esfuerzo, la sombra de Amaya permanece presente, no como una rival declarada, sino como un fantasma emocional que acecha entrevistas, giras y comparaciones inevitables. Con cada nuevo lanzamiento, los fans de siempre se preguntan, ¿y si Amaya siguiera ahí? ¿Cómo sonaría la banda con su voz original? ¿Qué pasó realmente para que algo tan hermoso terminara tan amargamente? Lo cierto es que, mientras Amaya intenta reconstruir su vida entre periodos de aislamiento y tímidos regresos, la banda sigue prosperando, pero siempre cargando con el peso de una historia incompleta. Amaya, a su vez, parece vivir entre deseo de revelarlo todo y el miedo a las consecuencias que esto traería para ella y quienes formaron parte de su camino. Sus relaciones personales siguen siendo un misterio, marcadas por idas y venidas, y siempre protegidas por un muro de silencio cuidadosamente erigido. Algunos dicen que nunca superó la ruptura, que aún guarda un profundo resentimiento. Otros afirman que encontró la paz distanciándose de la asfixiante dinámica de la banda. Pero lo que es innegable es que la historia de Amaya y la oreja de Van Gogh sigue siendo una de las más enigmáticas del pop español. Una mezcla de talento, desamor, decisiones dolorosas y secretos que, incluso después de tantos años, siguen intrigando al público. Al final, lo que queda es la sensación de que nunca sabremos toda la verdad, porque quizás ninguna de las partes esté preparada para revelar todo lo que realmente sucedió. Una historia marcada por el silencio, las lealtades rotas, las ambiciones, las emociones intensas y una herida que aún palpita en el imaginario colectivo de millones de fans en todo el mundo. Y antes de que te vayas, si este video te reveló algo que nunca habías escuchado, suscríbete ahora mismo al canal y deja tu me gusta, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndote historias ocultas como esta. Quiero saber tu opinión. ¿Quién crees que tuvo la culpa real? ¿Amaya? ¿La banda? ¿O hubo algo más que nunca nos contaron? Déjalo aquí abajo en los comentarios, voy a leerlos todos y no te vayas aún. Mira el vídeo que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Te lo prometo, es todavía más interesante, más intenso y más apasionante que este. Haz clic y nos vemos allí.